Hola, mi nombre es Carlos Díaz y esta semana en Política Doméstica, socialismo y comunismo para todos. Y no es promesa de campaña. El concepto de socialismo que hoy conocemos todos nace a mediados del siglo XIX, de manos de Karl Marx y Federico Engels, un par de alemanes bastante inconformes con su situación social en ese momento y seguramente algo inspirados por la famosa utopía de Tomás Moro. En su manifiesto comunista ellos detallan el proceso de transformación de la sociedad del capitalismo al comunismo, que es a lo que ellos aspiraban. El paso intermedio es lo que se concretó en el siglo XX, el socialismo. De ahí que el socialismo sea simplemente, en esencia, en teoría y en práctica, una fase transitoria. Sin embargo, esa etapa transitoria ha sido el punto máximo al que han llegado los países que han querido instaurar esa ideología como forma de gobierno. El socialismo no ha prosperado. Por lo tanto, el comunismo no existe. Jamás ha existido. El comunismo, que es a lo que realmente aspiraban Marx y Engels, se lograría cuando todos, pero todos, fuéramos exactamente iguales, cuando el gobierno fuera una dictadura del proletariado y cuando se hubieran eliminado por completo el capitalismo y a la burguesía. Lo que a Marx y Engels les falló en el cálculo y por lo que no se pudo jamás lograr en ningún país el comunismo es el factor humano. El líder como líder tiene ambiciones naturales y eso se contrapone al comunismo y aún al socialismo. Es decir, el líder socialista quiere que tu pueblo sea socialista, pero él no quiere serlo. El comunismo representaba a la sociedad justa perfecta. Sonaba tan bien en la letra que muchos líderes mundiales lo intentaron de verdad con todas sus ganas. La ironía es que buscando ser el sistema más justo, el socialista es el sistema que más muertes ha ocasionado a sus propias poblaciones, de hambre o de enfermedades que podían haber sido prevenidas o combatidas de manera más eficiente. Derivado de las muertes en masa, de los fallos económicos y del colapso de los estados socialistas, evidentemente ser socialista empezó a adquirir una muy mala fama. El encanto, el sex appeal del guerrillero o del caudillo socialista empezó a perder puntos y ya no era tan atractivo para finales del siglo XX. A partir del siglo XXI ya era una imagen bastante repudiada por la mayoría de los países del mundo. En el imaginario colectivo un socialista se ve así. Pero el verdadero socialista, el que sostiene al socialismo sobre sus hombros, se ve así. Era necesario un buen marketing político. Por eso vemos que los últimos gobiernos socialistas han tenido que llegar disfrazados al poder. Interesante la pregunta. Es que, claro, seguramente tú, Jaime, has leído tantas cosas que se han dicho y se han escrito sobre mí. Sí. No, yo no soy socialista. Sí. No, yo no soy socialista. Sí. No, yo no soy socialista. Soy socialista, bolivariano, cristiano y también marxista. Y de ahí los miedos de varios sectores de la sociedad mexicana de que un gobierno como tal pudiera llegar a instaurarse en nuestro país. Y los miedos no son infundados. Hace poco más de 20 años Venezuela era un país capitalista, próspero, industrializado, con grandes riquezas naturales y un gran productor de petróleo. No nos llamaban países hermanos por el gran parecido físico. En conclusión, cuando te hablen de un comunista, tienes que saber que no existen las personas comunistas porque absolutamente nadie jamás ha vivido en el comunismo. Nadie sabe cómo es un comunista, cómo piensa y mucho menos cómo vive. Ya con la mala fama del socialismo del siglo XX y una vez que lo metimos a la maravillosa máquina del marketing político, obtuvimos otro refrito del siglo XIX, la socialdemocracia. La socialdemocracia es la versión light del socialismo. Un gobierno que permite la inversión, que permite la apertura a los mercados, pero que mantiene el control de determinadas instituciones financieras, especialmente de los bancos centrales, y que al mismo tiempo compite como juez y parte. La socialdemocracia sí es un sistema factible y se ha implementado con éxito en países nórdicos de Europa. Suecia, Finlandia, Noruega tienen gobiernos socialdemócratas, pero todos estos países tienen una serie de características que no compartimos con ellos. El éxito de estos sistemas en estos países se deriva de la composición social de sus poblaciones. Son poblaciones en donde todo el mundo tiene un alto nivel académico, están altamente capacitados para su trabajo,
tienen un sistema de salud, además de universal, casi perfecto, y tienen un sistema de justicia impoluto. Es decir, para los habitantes de estos países, la inseguridad consiste en el hecho de no saber si hay vida después de la vida. Otra característica de estos países es que todos han optado por energías verdes y renovables. Como ejemplo, la fábrica de motores para autos y camiones Volvo en Suecia, el año pasado dejó de producir por completo motores de combustión interna. Todos los motores que produce son eléctricos ahora. Latinoamérica y México en particular somos la otra cara de la moneda. Sí, somos un país en vías de desarrollo, o por lo menos lo éramos. Pero en cuestiones de educación, salud, seguridad y justicia, estamos muy lejos del panorama que esos países ya lograron desde finales del siglo pasado. Como evidentemente podemos ver, las diferencias entre los países en donde el gobierno socialdemócrata ha sido efectivo y los países latinoamericanos y México son abismales. Las plataformas populistas en América Latina buscan llegar al poder vendiéndonos la idea de la socialdemocracia que ha tenido tanto éxito en los países desarrollados, sabiendo pero callando que las diferencias sociales de fondo entre esos países y los nuestros son simplemente infranqueables. Si nuestro actual gobierno de verdad tuviera intenciones de iniciar una transformación de fondo y llevarnos hacia los caminos que estos países han emprendido, debería de empezar por donde empezaron ellos, por la educación, y ejecutar una reforma educativa de fondo, consistente, asegurando de verdad la calidad de la educación de nuestros hijos, seguidas por supuesto de transformaciones también de fondo de nuestros sistemas de salud, de seguridad y de justicia. No puede haber una transformación si no cambiamos primero las estructuras y las instituciones que dan la base y el piso a nuestro tejido social. Quejarse sin proponer es una característica de los gobiernos de izquierda. En la actualidad vemos cómo Andrés Manuel López Obrador se sigue quejando ya desde la silla presidencial y no propone absolutamente nada. Es importante conocer de lo que nos estamos quejando. Si no, no nos quejemos. Mi nombre es Carlos Díaz y te espero en la próxima cápsula de Política Doméstica. Hasta pronto.